El hombre que una vez escribió un diario de cada día con Barbra Streisand está escribiendo ahora las entradas más difíciles de todas. James Brolin, que se declaró 3 veces a Barbra antes de que ella dijera que sí, acaba de decir a los productores que no puede comprometerse con ningún nuevo proyecto en este momento. Sus cuentas bancarias, antes separadas, por fin se fusionan, pero no por motivos románticos. Las facturas médicas se acumulan. Tras celebrar su 25 aniversario de boda el año pasado, la pareja se enfrenta ahora a su capítulo más difícil. Fuentes internas de Hollywood revelan que Brolin rechazó un papel de $2 millones solo para permanecer a su lado. Para el hombre que ha vivido décadas de protagonismo y estrellato, este puede ser su papel más desgarrador hasta la fecha, el de un marido devoto que ve cómo se le escapa el tiempo. James Brolin nació como Craig Kenneth Bruderlin el 18 de julio de 1940, bajo el sofocante calor de Los Ángeles. Su padre, Henry, un exitoso contratista de obras, estuvo a punto de perderse el nacimiento. Llegó al hospital solo 12 minutos antes de que naciera Craig. Henry dirigía la casa con precisión militar. A los 4 años, Craig ya tenía tareas diarias y revisiones semanales de su rendimiento, más propias de un joven empleado que de un niño. Su madre, Helen, trabajó una vez como extra en Hollywood, pero nunca lo mencionó. No quería que Craig buscara la fama, sino que se concentrara en la escuela. Craig era un niño callado e introspectivo, en parte porque padecía asma grave. A los 7 años pasó 45 días en el hospital, pero incluso entonces, su mente era aguda. Con solo 9 años, desmontaba y volvía a montar el reloj de su padre, pieza a pieza. Los profesores notaron su don para la mecánica, pero nadie podría haber predicho la obsesión que pronto se apoderaría de su vida. James Dean. A los 15 años, Craig vio Al este del Edén, y eso lo cambió todo. Todos los sábados de los 6 meses siguientes, recorrió en secreto 17 millas en bicicleta hasta Griffith Park, persiguiendo un sueño que nadie sabía que tenía. Allí, solo, copió los andares de Dean, su voz, su mirada. En su habitación, escondió 73 recortes de James Dean detrás de un póster. Ahorró más de $200 repartiendo periódicos y se compró una cámara de 8 mm. Filmó 24 recreaciones mudas con niños del vecindario. Cuando Dean murió en un accidente de coche, Craig estuvo 11 días sin hablar. Su profesor de teatro encontró uno de sus cortometrajes y lo envió a la UCLA sin decírselo. Ganó una mención honorífica de Nicholas Ray, el mismo que dirigió a Dean en Rebelde sin causa. Ese momento selló el sueño de Craig de actuar, aunque su timidez le hacía vomitar antes de cada audición. En 1960, le dijeron que se cambiara el nombre. El estudio dijo que Bruderlin sonaba demasiado alemán. Incluso tenían estadísticas. Los nombres cortos con sonidos duros tenían mejor reconocimiento. Craig no quería hacerlo. Tuvo 7 reuniones argumentando en contra, pero el estudio ganó. Le pusieron James por su obsesión con James Dean. Su padre no le dirigió la palabra durante más de un año. Su madre envió por correo sus nuevas fotos a sus familiares intentando explicárselo. Durante 214 noches, James no pudo dormir sin pastillas. Y después de todo eso, el estudio le dijo que estaba actuando demasiado como Dean, precisamente lo que le habían pedido. En 1966, Brolin consiguió pequeños papeles en la serie de televisión de Batman. Primero interpretó a un cajero de banco. Al director le gustó cómo soltaba las bolsas de dinero, así que le dieron más tiempo en pantalla. Meses más tarde, otro director le dio el papel de The Eraser, sin darse cuenta de que ya había estado en la serie. Incluso se rompió 3 costillas haciendo sus propias acrobacias. Entonces Adam West lo eligió para un tercer papel. Nadie en el set se dio cuenta de que ya había sido elegido 2 veces. Por aquel entonces no tenía casa. Vivía en un Chevy de 1958 y utilizaba las duchas del gimnasio de los estudios Fox. En 1967, todo se vino abajo. Protagonizó The Cape Town Affair, una película de la que advirtió que fracasaría. Envió memorandos sobre el mal guión y los problemas culturales. Nadie le hizo caso. La película fracasó. Le despidieron mientras visitaba a su madre en el hospital. Peor aún, Fox le exigió que devolviera $11,400 de sueldo. Estaba quebrado. Durante 18 meses no consiguió trabajo. Se convirtió en mecánico en Van Nuys,
arreglando coches para gente que no tenía ni idea de que una vez fue una estrella emergente. Entonces intervino el destino. Un ejecutivo de Universal llevó su coche a reparar y quedó impresionado por la ética de trabajo de Brolin. Le ofreció una prueba de pantalla. Esa prueba llevó al papel que cambió la vida de Brolin. Se convirtió en el Dr. Stephen Kiley sobre Marcus Welby, M.D. La serie empezó en 1969 y duró hasta 1976. Brolin interpretaba a un joven médico motociclista que trabajaba con un compañero mayor. La serie se convirtió en un gran éxito. En 1970 ganó un Emmy y le siguieron 2 Globos de Oro. En su segunda temporada, la serie era la más vista de ABC. Abordaba temas médicos serios como el cáncer, la depresión y el Alzheimer. Un episodio sobre la homosexualidad provocó protestas, pero Brolin mantuvo su compromiso de contar historias significativas. En 1972, asumió un papel más oscuro en Skyjacked. Interpretó a un veterano de Vietnam perturbado que secuestra un avión. Actuó junto a Charlton Heston. La película era tensa y dramática, y Brolin hizo que el personaje pareciera real. Los críticos dijeron que interpretó a la perfección al desquiciado secuestrador, aunque fuera exagerado. Demostró que podía ir más allá de la imagen del doctor tranquilo. Luego vino Westworld en 1973. Interpretó a John Blaine, un confiado visitante de un parque temático donde los robots parecían y actuaban como humanos. Fue un éxito de la ciencia ficción que utilizó por primera vez los primeros efectos digitales. El personaje de Brolin muere a mitad de la película en una escena impactante. Ese giro hizo que el resto de la película fuera aún más intenso. Su interpretación dio a la película profundidad y contraste. En 1979, Brolin se dedicó al terror. Interpretó a George Lutz en El horror de Amityville. Al principio no estaba muy seguro de la película, hasta que se asustó al leer el guión. Sus pantalones se cayeron solos de una silla. Lo tomó como una señal. La película se convirtió en un gran éxito de taquilla, recaudando más de $80 millones. La interpretación de Brolin de un hombre que se va desmoronando poco a poco fue escalofriante. Reflejaba los temores de colapso financiero y la presión familiar que mucha gente sentía a finales de los años 70. Entre bastidores, él y la coprotagonista Margot Kidder se enfrentaron, pero la tensión funcionó para la historia. En 1985, Brolin mostró su lado divertido con un cameo en La gran aventura de Pee-wee. Interpretó a una versión falsa de Pee-wee como agente secreto. Fue un ingenioso guiño a su casi papel de James Bond. Al mismo tiempo, protagonizó la serie de televisión Hotel. La serie duró 5 años y dio a Brolin una carrera estable. Interpretó a Peter McDermott, el pulcro gerente de un lujoso hotel de San Francisco. Cada episodio tenía un nuevo drama, nuevos invitados y a Brolin en el centro. Incluso dirigió algunos episodios. Obtuvo 2 nominaciones a los Globos de Oro durante esa serie. También trajo a alguien nuevo a su vida, su futura esposa. Jan Smithers actuó como estrella invitada mientras él atravesaba un duro divorcio. Mientras tanto, Barbra Streisand nació en Brooklyn el 24 de abril de 1942. Sus padres eran Diana, secretaria de escuela, y Emanuel, un respetado profesor. Él ganaba $4,200 al año, apenas lo suficiente para mantener a la familia en su pequeño apartamento. Cuando Bárbara tenía solo 15 meses, su padre murió de un ataque. La familia solo tenía $250 ahorrados y tuvo que mudarse con sus abuelos. Bárbara nunca llegó a conocer a su padre, pero más tarde encontró una nota que había escrito en su álbum de bebé. Tengo la sensación de que este va a ser especial. En 1949, su madre se volvió a casar y Bárbara tuvo una hermanastra. Pero la vida no fue más fácil. Su padrastro era frío y una vez le dijo que le rompería el espíritu. En 1958, con solo 16 años, Bárbara se fue de casa. No tenía a dónde ir ni dinero. Durante año y medio, se quedó donde pudo. Sofás de amigos, viejos catres e incluso escaleras de incendios en verano. Llevaba una maleta sujeta con cinta adhesiva en la que había 3 conjuntos, 2 pares de zapatos y 12 discos. Incluso entonces, tenía una asistencia perfecta a la escuela. Estudiaba en bibliotecas y comedores y trabajaba a tiempo parcial por 75 céntimos la hora. Solo ganaba $17 a la semana, pero lo conseguía visitando a su madre 2 veces por semana.
justo a tiempo para la cena, para poder comer sin tener que admitir que era una sin techo. Llevó el mismo abrigo durante 3 años, arreglándolo ella misma e incluso tiñéndolo de otro color con restos de material de vestuario. En 1960, Bárbara trabajaba como acomodadora en un teatro y ganaba algo más de $46 a la semana. Vio la misma obra, Sonrisas y Lágrimas, más de 100 veces. Memorizaba todas las escenas antes de ir a trabajar. Practicaba cantando sola en el teatro. Una noche, un director de escena la oyó cantar, pensando que era una suplente. Le preguntó quién era. Ella se atrevió a decir que estaba haciendo una audición, aunque no lo era. En el acto, cantó para 3 directores de casting que se encontraban cerca. 2 días después, actuaba en un club nocturno por $108 el fin de semana, el doble de su sueldo habitual, pero el teatro la despidió por incumplir las normas. No importaba. Ella acababa de dar su primer paso real en el mundo del espectáculo. Hasta ese momento, ella nunca había tenido una lección de voz. Aprendió cantando en escaleras y metros, probando el eco y atrayendo a pequeñas multitudes. Ese mismo año, se alojó en casa de un amigo, Barry Dennen, en un pequeño y caluroso apartamento. Él la convenció para grabar 3 canciones. Utilizaron una vieja grabadora de carrete, y Bárbara tuvo que quedarse quieta y permanecer exactamente a 27 pulgadas del micrófono. Cuando reprodujeron la cinta, Barry dejó caer su taza de café en estado de shock. Dijo que su voz no se parecía a nada que hubiera oído antes. Puso la cinta a 14 personas del mundo de la música. Algunos no creían que fuera real. Un ejecutivo de una discográfica pensó que había sido grabada por un profesional y se negó a creer que fuera un adolescente sin formación. Pero la verdad salió a la luz, y esa grabación en bruto llegó más tarde a la biblioteca del Congreso. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era septiembre de 1960. Barbara, de solo 18 años, subió al escenario de un club nocturno con un vestido de $6 de una tienda de segunda mano. Sus pendientes no hacían juego. Ese mes ya había sido rechazada en 7 audiciones, y a menudo le decían que tenía un aspecto demasiado extraño. Un productor llegó a decirle que tenía una voz de $1 millón, pero una cara de 5 centavos. Pero esa noche cantó Cry Me a River y siguió con una divertida versión de ¿Quién teme al lobo feroz? El público enmudeció. Luego aplaudieron durante casi 5 minutos. Obtuvo puntuaciones perfectas de los jueces, la primera vez que ocurría allí. Un duro crítico llegó a escribir que su nariz podría llegar a ser tan emblemática como su voz. En 2 meses tuvo 23 actuaciones remuneradas. Había demostrado que el talento no tenía por qué encajar en el molde de la belleza. En 1961 se atrevió a cambiarse el nombre, eliminando la segunda A para convertirse en Bárbara. Decía que eso la hacía destacar. Mantuvo su acento de Brooklyn. Se negó a operarse para cambiar de aspecto y siguió cantando las canciones raras que le gustaban. Una noche helada, solo 7 personas acudieron a su espectáculo. No le importó. Actuó como si el lugar estuviera lleno. No se cambiaría a sí misma para encajar, y funcionó. Luego llegó Broadway. En 1962, interpretó a Miss Marmelstein en un espectáculo llamado I Can Get It For You Wholesale. El día antes de la gran audición tenía 39 grados de fiebre. Aún así, apareció. Los directores casi cortan su gran escena porque era demasiado rara, pero ella luchó por ella. La noche del estreno, el público la obligó a cantarla 3 veces. Solo era una actriz secundaria, pero las críticas solo hablaban de ella. El periódico la llamó lo más divertido de Broadway desde Fanny Brice. Empezó ganando $175 a la semana, pero su contrato se renegoció 5 veces. En 1963, Bárbara publicó su primer álbum. Columbia Records solo imprimió 10,000 copias. Pensaron que sería un fracaso. No tenía canciones de éxito, solo temas de espectáculo y baladas, pero vendió 150,000 copias en un mes. Ella tenía todo el control. Ella eligió las canciones. Incluso rechazó una portada en color y optó por una simple foto en blanco y negro. Fue en contra de todos los consejos de marketing. Ese álbum le valió un Grammy al álbum del año. Le ganó a Frank Sinatra. Algunos votantes de los Grammy estaban tan disgustados que renunciaron. En su breve discurso, dijo, «Esto no es suerte. Esto es lo que pasa cuando no escuchas a la gente que no entiende tu visión». Un año después, interpretó a Fanny Brice en Funny Girl.
La hija de Brace no la quería en el papel. Dijo que Bárbara era demasiado de Brooklyn, demasiado judía y no lo bastante guapa. Los inversores sacaron más de $1 millón cuando se enteraron de que había conseguido el papel. Pero Bárbara lo aplastó. Interpretó el papel 867 veces, faltando solo a 2 funciones. Incluso cuando tuvo neumonía, no paró. Cantaba canciones escritas solo para ella, porque su voz tenía un registro de 3,5 octavas. En una escena, se rompió un aspersor y la empapó, pero siguió cantando. Al director le encantó y la añadió al espectáculo. Cuando el espectáculo se trasladó a Londres, las críticas fueron duras. Pero al final, las entradas se vendían en el mercado negro por 150 libras, una cantidad escandalosa para la época. En 1965, firmó un contrato de televisión con la CBS. Valía $5 millones por 10 especiales. Solo tenía 23 años, pero el contrato le daba el control total. CBS no podía cambiar nada sin su aprobación. No podían interrumpir sus canciones con comerciales. Su primer especial, My Name is Barbara, rompió todas las reglas. Empezó el programa cantando sola en la oscuridad. Los ejecutivos estaban aterrorizados, pero el 71% de la gente que veía la televisión esa noche estaba sintonizada. Ganó 5 premios Emmy. Incluso editó todo el programa ella misma. El director admitió más tarde que se limitó a seguir sus instrucciones. En 1968, Barbara Streisand abandonó los escenarios de Broadway para entrar en la historia del cine. Protagonizó Funny Girl, en el papel de Fanny Brice, el mismo que la hizo famosa sobre el escenario. La película alcanzó una gran popularidad y se convirtió en la más taquillera del año en Estados Unidos. La interpretación de Bárbara fue tan poderosa que ganó el Oscar a la mejor actriz. Fue su primera película, aún más sorprendente. Empató con Katharine Hepburn, el único empate en esa categoría de los Oscar. La película obtuvo 8 nominaciones a los Oscar y confirmó que Bárbara no era solo una estrella del teatro, sino también del cine. Años más tarde, la Biblioteca del Congreso preservó Funny Girl como un tesoro nacional. Pero Bárbara no se limitó a los musicales. En 1972, corrió un gran riesgo con What's Up, Doc, una comedia salvaje con Ryan O'Neal. Al principio, odiaba el guión y dijo a los periodistas que fracasaría. Pero entre bastidores se hicieron cambios importantes. Su personaje fue reescrito para ser más divertido, mientras que O'Neal interpretaba al serio. Funcionó. La película fue un éxito, convirtiéndose en la tercera película más taquillera del año. Bárbara ganó $500,000 por el papel, más que su coprotagonista, y los críticos alabaron sus dotes cómicas. La película se convirtió en un clásico, figurando en las listas de las mejores comedias estadounidenses. Al año siguiente, Bárbara protagonizó junto a Robert Redford, Tal como éramos. Contaba la historia de un apasionado activista judío y una encantadora escritora, ambientada en una época políticamente tensa en Estados Unidos. El presupuesto era de solo $5 millones, pero la película recaudó 50 millones. Bárbara fue nominada de nuevo al Oscar y ganó un importante premio del cine italiano. La canción que da título al disco, cantada por ella, se convirtió en el mayor éxito de 1974 y vendió más de 2 millones de copias. Décadas más tarde, entró a formar parte del Salón de la Fama de los Grammy. Bárbara quería tener más control sobre su trabajo. En 1972 fundó su propia productora, Ballwood Films. Su primer proyecto fue Up the Sandbox, una película extraña pero atrevida sobre un ama de casa aburrida que se refugia en sus fantasías. No fue un éxito de taquilla, pero la crítica respetó su valiente visión del feminismo. Los críticos compararon su presencia en la pantalla con la de leyendas como Greta Garbo. Roger Ebert dijo que interpretaba a una mujer a la que no le importaba lo que pensaran los demás, y ese tipo de personaje era poco frecuente en las películas de entonces. Entonces llegó Ha nacido una estrella en 1976. Bárbara no solo actuó en ella, también la produjo. La canción de amor de la película, Evergreen, se convirtió en un éxito masivo. Bárbara coescribió la canción e hizo historia como la primera mujer en ganar un Oscar por componer música. La canción también ganó un Grammy y un Globo de Oro. Su interpretación le valió otro Globo de Oro, y Evergreen fue calificada más tarde como una de sus mejores canciones de todos los tiempos. Ese tipo de éxito no fue fácil.
Barbara luchó mucho por el control creativo, especialmente cuando dirigió su primera película, Yentl, en 1983. Tardó 15 años en conseguir que se hiciera. 12 estudios dijeron que no antes de que uno le diera un presupuesto de $14,5 millones. Trabajó 20 horas diarias, se disfrazó con ataduras apretadas y dirigió a un equipo de 168 personas, en su mayoría hombres. Algunos incluso apostaron a que fracasaría, pero ella demostró que todos estaban equivocados. La película recaudó más de $40 millones. Aún así, un votante admitió que se negaba a votarla por el mero hecho de ser mujer. En aquella época, solo el 0,5% de las películas de los grandes estudios estaban dirigidas por mujeres. Cuando Yentl obtuvo buenas críticas en 1984, los Globos de Oro se negaron a nominar a Barbara en la categoría principal de dirección. En su lugar, crearon un premio único solo para ella, el de mejor director de musical o comedia. Al año siguiente, esa categoría desapareció. Barbara lo cuestionó educadamente en la ceremonia, preguntando por qué no la incluían con el resto. Su caso se hizo tan conocido que el Congreso lo utilizó más tarde como prueba de los prejuicios sexistas en Hollywood. Pasaron los años, pero Barbara no dio marcha atrás. En 1991, volvió a la dirección con El Príncipe de las Mareas. Hicieron falta 26 borradores y 3 años para dar forma al guión. Rodó en Carolina del Sur, dañada por el huracán, e incluso contrató a docenas de lugareños que habían perdido sus casas. La película recaudó $63 millones y obtuvo 7 nominaciones a los Oscar. El gremio de directores la premió por fin, siendo la primera mujer nominada en sus 44 años de historia. Pero los Oscar no la nominaron como mejor directora. La indignación creció cuando la gente se enteró de que el 94% de los votantes de los Oscar a directores eran hombres. En 1995, Barbara hizo más historia. Dirigió su concierto especial para la HBO y ganó el premio del Sindicato de Directores a la Dirección Televisiva, la primera mujer que ganaba en esa categoría. El programa contó con 11 cámaras, 125 miembros del equipo y 223 montajes de cámara. Mientras tanto, Barbara luchaba contra el miedo escénico que le producía un concierto de 1967 en el que olvidó la letra de una canción. Ese miedo la había mantenido alejada de los escenarios durante 27 años. El especial atrajo a 26 millones de espectadores y recaudó $93 millones. En la ceremonia, Barbara señaló que solo el 3,7% de los puestos de dirección televisiva habían sido ocupados por mujeres. Su victoria se produjo 25 años después de que luchara por primera vez contra la DGA por ese mismo motivo. Detrás de los focos, la vida personal de Barbara era a menudo dolorosa. Se casó con el actor Elliot Gould en 1963. Su hijo, Jason, nació en 1966. Barbara canceló una gira de $1 millón cuando se enteró de que estaba embarazada. Le encantaba ser madre y a menudo llevaba a Jason al trabajo con ella, pero el matrimonio se resintió. Gould luchó con el juego y el consumo de drogas. Él vendía sus cosas para financiar sus hábitos, y Barbara temía cómo afectaría eso a su hijo. Se separaron en 1969 y se divorciaron en 1971. James Brolin y Barbara Streisand se conocieron en una cita a ciegas el 1 de julio de 1996. Estuvo a punto de no ocurrir. Ambos rondaban los 50 años y habían pasado por relaciones fallidas. Streisand había estado divorciada desde 1971. Brolin acababa de poner fin a su segundo matrimonio y tenía una deuda de $1,4 millones. Su amiga, Linda Bruckheimer, le citó después de haber cancelado 2 veces antes. Brolin había quedado con otra mujer esa noche, pero cambió de idea en el último momento. Se tomó un Valium porque estaba nervioso. Streisand esperaba a un tipo rudo y con barba, pero lo encontró bien afeitado para otro papel. Acabaron hablando durante 6 horas. Más tarde, se dieron cuenta de que habían nacido a solo 3,4 millas de distancia en Los Ángeles. En los primeros 30 segundos, Streisand le preguntó: ¿Quién te ha estropeado el pelo? Ella no quiso decir nada malo, pero golpeó duramente a Brolin. Su exmujer nunca había hecho comentarios sobre su aspecto en 11 años.
Ese comentario se le quedó grabado. Estuvo a punto de marcharse, pero algo en sus ojos le hizo quedarse. Esa noche terminó a las 3:27 am, con ella pidiéndole un mechón de su pelo. Ella se lo quedó. Ahora está enmarcado en su casa junto con una nota manuscrita. Más tarde, admitió que solo 17 minutos después de conocerle, sintió que era diferente de las 28 citas a ciegas en las que había estado en los últimos 3 años. Brolin intentó declararse 3 veces. La primera fue 87 días después de conocerse, en un globo aerostático sobre el Valle de Napa. Él le dio un diamante de 3,9 quilates por valor de $250,000. Ella dijo que no. Ella tenía una regla de 2 años después de una mala experiencia con un prometido pasado. La segunda pedida de mano tuvo lugar en la Nochevieja de 1997 en Nueva York. Puso su canción favorita de la infancia y se arrodilló delante de 14 amigos. Ella volvió a decir que no. La tercera vez funcionó. Fue el 15 de marzo de 1998, durante un picnic en su casa de Malibú. Esta vez, él le dio una carta de 24 páginas con 98 razones por las que estaban hechos el uno para el otro. Lo que él no sabía entonces, lo que ella solo reveló en sus memorias años más tarde, era que había estado comprometida en secreto